bien. Los niños salen con Mari, su maestra. Bendito sea el Señor, amén. Muy bien. Pretendo terminar, hermanos, este tema, porque hay otros pendientes en cuanto a la historia de nuestro Señor. Sé que con esta serie tenemos algunos domingos ya, pero pretendo terminar, así que vámonos adelante. Un juicio sin juicio, creo que es la cuarta parte. Con el favor de Dios, hermanos, terminamos, si Dios nos ayuda hoy. Un juicio sin juicio, cuarta parte, y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, de ahí partimos. Marcos capítulo 14, versículo 64, por favor, y no pierda ahí ese capítulo, porque inmediatamente estaremos leyendo otros dos versículos, según esta parte que nos corresponde. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, Marcos 14, versículo 64, está aquí ya en la pantalla también. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Bueno, hermanos, sé que hemos estado haciendo énfasis en la actitud y carácter manso de nuestro Señor, de lo cual hay mucho que aprender. Y aunque seguiré, hermanos, haciendo notoria esta actitud que no puede ser pasada desapercibida, quiero tratar algunos otros puntos, hermanos, en cuanto a lo que el Señor nos enseña aquí en esta bendita obra suya, en este juicio que le fue hecho a Él. Y por lo tanto, hermanos, vamos a entrar a esta tercera parte, que es el interrogatorio personal de nuestro Señor. Y para esto vamos a ir al versículo 60 de ese mismo capítulo, Marcos 14, 60 y 61. Vamos a hablar del interrogatorio personal que le hicieron al Señor. Y dice el versículo 60, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. Aquí viene una pregunta precisa. Preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y otra vez dice el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Pero miren, a continuación dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces, hermanos, tenemos que detenernos aquí, porque vamos a ver cómo el fracaso de querer encontrar o presentar testigos continuó. El sumo sacerdote, demasiado indignado para quedarse sentado, ahora se inclina sobre el prisionero como si fuera un león rugiente sobre su presa, y comienza a interrogarlo de nuevo. Estaba obrando, ya dijimos una y otra vez, estaba obrando injustamente, porque ¿acaso el juez, hermanos, que tiene el oficio de administrar la ley, habría de darse a la tarea ahora de demostrar la culpabilidad del prisionero? Los jueces no, hermanos, las prerrogativas, los quehaceres de un juez no son precisamente encontrar motivos para condenar al prisionero. Pero este juez sí lo estaba haciendo, o lo que es peor, estaba tratando de extraer una confesión del acusado que pudiera ser usada en su contra. Es decir, este juez, hermano, no tenía una balanza equitativa, tenía una balanza muy injusta, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, hasta este momento Cristo había demostrado su inocencia y hasta su misericordia para con sus juzgadores y acusadores. Y dice aquí la palabra, se repite otra vez: guarda silencio.
Dice ahí el verso 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote no habría necesitado sacarle algo al acusado si hubiera habido suficiente material en su contra, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de estar presionando? Si había, hermano, verdaderas acusaciones, si esos testigos hubieran hablado verdad, yo creo que eso bastaba y sobraba. Pero el juicio había sido un completo fracaso hasta este punto. Y el sumo sacerdote, el juez o los jueces lo sabían y estaban ardiendo en rabia, hermanos. Ese era el problema. Por esto, ahora este juez, este sumo sacerdote, intenta intimidar al prisionero para poder arrancarle alguna declaración que pudiera solucionar cualquier problema de contradicción entre los testigos. Porque se acuerda, la semana pasada dijimos que aunque encontraron solo 2 testigos, estos no se ponían de acuerdo, ni siquiera 2, estaban en contradicciones. Así que, así, hermanos, se está llevando a cabo este asunto, este juicio. El sumo sacerdote ahora entonces formula una pregunta que fue hecha con una solemne orden imperiosa, y entonces esta pregunta alcanzó su objetivo, su propósito, porque el Señor Jesús, en efecto, ahora, después de haber callado, habló, aunque sabía el Señor que con eso estaba proporcionando un arma en su contra. Dice el versículo 61, la parte 2, la parte B, dice: el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Hermanos, ante esta pregunta, el Señor se sintió bajo la obligación de responder al sumo sacerdote de su pueblo cuando usó tal conjuro, porque Marcos no nos dice, pero vamos a ir ahorita a Mateo y nos vamos a dar cuenta que Jesús contestó porque se le puso bajo juramento. Por eso dejó de callar y tuvo que hablar. Se le puso bajo juramento, hermanos. Esta ya no era una simple pregunta con el fin de conocer la verdad de las cosas y la verdad de su persona, sino que el sumo sacerdote hizo uso de una artimaña, pues ya lo dije, Marco no lo dice, pero Mateo sí lo hace con estas palabras. Mire, Mateo 26, 63. Sí dice lo que Marcos dice, que Jesús, dice, más Jesús callaba. Pero dice enseguida, entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, le dice, por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir conjurar, hermanos? La palabra conjurar quiere decir invocar la presencia de Dios para tener respuesta del que es puesto en conjuro. ¿Sí? Eso quiere decir conjurar. Entonces, el sumo sacerdote invocó a Dios por testigo para hacerle esta pregunta a nuestro amado Señor. Y por esto, precisamente por esto, a pesar de que ese sumo sacerdote era un hombre malo, injusto, Jesús ahora no podía, hermanos, evadir esta pregunta tan solemne. Primero, para que no pareciera que por su silencio estaba negando la verdad sobre la cual, además, estaba asentada la salvación del mundo. Porque, hermanos, esta pregunta, o la respuesta a esta pregunta, responde precisamente las bases de nuestra salvación, hermanos. Si Jesús no hubiera contestado, si Jesús hubiera seguido callado, habría mucho material para dudar de que Jesús fuera verdaderamente el Salvador. Lo que le están preguntando, hermanos, al Señor era trascendente para un mundo perdido, no solamente para esa generación, sino para todos nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?, cuán clara, hermanos, ahora
clara es la respuesta, cuán franca es la respuesta de nuestro Señor. Aunque Él sabía que esto le acarrearía la muerte, dio testimonio de una ciertísima confesión. Bendito sea Dios por esta palabra, hermanos, por esta confesión de nuestro amado Salvador, porque Él claramente dijo en el versículo 62, y Jesús le dijo: yo soy, le dijo, sí, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del bendito. Y añade: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire, hermanos, a través de esta confesión estaba exponiendo, número uno, ¿qué dijo Jesús? Le dijo: yo soy y veréis al Hijo del Hombre. Esta frase tan usada por los profetas y por el Señor mismo, Hijo de Hombre, habla de su encarnación, habla de esta obra que usted y yo hemos estado tratando por semanas y que pudiéramos seguir tratando por meses, hermano. Esta bendita obra que ha sido, hermano, tomada hasta para hacer, como hemos estado repitiendo también, obras cinematográficas. En cuántas ocasiones no hemos escuchado que en nuestras congregaciones hermanas se hace la obra de la pasión, se han hecho recitales, cantatas, la pasión de Cristo, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, cuando el Señor dice: ahora veréis al Hijo del Hombre, está hablando, hermanos, este es un tema aparte y digno de un sermón o muchos sermones aparte, pero no voy a entrar en este detalle. Solamente quiero decir que el Señor está confirmando su deidad, está exponiendo su humanidad, pero después dice: sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Y esto nos habla, hermanos, de la deidad, de su divinidad, de que Él es Dios, no solamente hombre. Amén. Qué actitud, hermanos, tan majestuosa, qué respuesta tan perfecta, qué respuesta tan completa. Es maravilloso pensar que estuviera tan calmado, hermanos, como para confrontar a los que se burlaban de Él y además reivindicar su gloria cuando se encontraba sumido en las profundidades de la vergüenza. Fue como si dijera: ustedes están haciendo el trabajo de mis jueces, pero pronto yo los estaré juzgando a ustedes. Eso es lo que Jesús está diciendo a través de esta respuesta. Ustedes ahorita me ven como el Hijo del Hombre, pero pronto me van a ver sentado a la diestra del Padre, y también pronto me verán regresar en las nubes. Y esto, hermanos, tiene mucho significado, muchísimo significado. Hoy ustedes son los jueces, estaba diciendo el Señor, pero pronto yo volveré a juzgarlos a ustedes. ¿Sí? Ahora les parezco un insignificante carpintero, un insignificante campesino, un insignificante hombre rural, pero yo soy el Hijo del bendito. Ustedes creen que me aplastarán, estaba diciendo Jesús con esta respuesta, pero nunca lo harán, porque muy pronto me sentaré a la diestra del poder de Dios y volveré en las nubes del cielo. Él habló, hermanos, de una forma audaz, como era apropiado. Podemos admirar también aquí la mansedumbre, que podía estar callada, pero que también, hermanos, podemos admirar esa mansedumbre que podía hablar con verdad, audazmente, suavemente, pero, hermanos, también con verdad, sin callar nada. Y, hermanos, esto es digno de admirarse, porque hablando de esto, dijimos que teníamos que hablar cosas prácticas. Debo decir que de alguna manera u otra, usted me dirá si sí o si no, cuando a nosotros, hermanos, nos toca responder con valor, cuando se trata de la verdad, a la vez que nos llenamos o nos podemos llenar de valor, hermanos,
podemos dejar entrar a la dureza, a la rudeza, por la misma puerta, hermanos, que encontramos el valor. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, o a lo que quiero llevarlo, es que nosotros somos muy dados a ser extremistas, hermanos. Cuando alguien demanda razón de la verdad, hay entre nosotros gente muy valiente que puede responder rápidamente, con audacia. Pero a veces, hermanos, esa audacia nos lleva a ser rudos, duros, sin misericordia, vaya. Y a veces, hermanos, otras veces decimos y nos comportamos con una tolerancia en el otro extremo tal. Y a veces decimos, no, es que no quise decirle nada por respeto. No, es que mejor me callé por no hacer sentirlo mal. A ver, hermanos, pero si sabemos que alguien está en el error, ¿será bueno o será malo, hermano, callar? Tenemos que hablar, es nuestro deber hablar, pero es nuestro deber hacerlo como Cristo nos enseñó, con verdad, sin hablar más de lo debido, sin tener actitudes, hermanos, duras, pero hay que hablar la verdad. Entonces, hermano, a veces nos vamos a un extremo, somos demasiado duros, demasiado severos, ofendemos a nuestros oyentes, ofendemos a nuestros interlocutores, y otras veces, hermano, dejamos ir esas almas demasiados calmados, demasiados tolerantes, y faltamos a la verdad y a nuestro compromiso con Dios. Y a veces eso, hermanos, equivale a negar a nuestro Señor. Algunas veces somos tan duros y desconsiderados al decir la verdad que ahuyentamos a nuestros oyentes con aspereza. Pero mire, Jesús nunca, si se fija, Jesús nunca elimina una virtud para dejar espacio a otra. Aprendamos esto, hermanos, por favor. Su carácter es completo, porque lo vemos en su respuesta. Su carácter es íntegro, perfecto. No le sobra ni le falta nada, aún en los momentos más difíciles de su vida, esos momentos donde nosotros perdemos fácilmente los estribos, ¿verdad que sí? Cuando estamos, hermanos, siendo presionados por las pruebas, por las burlas, a veces decimos, no, es que me colmaron. A ver, hermano, me colmaron, ¿verdad?, el plato, decimos, y tuve que, no tuvo. No tenemos, hermano, que llegar al punto, hermano, de desbordarnos en nuestro carácter, ¿verdad? Y tomar actitudes intolerantes. Tenemos que aprender de nuestro amado. Miren, seguramente esto debe haber traído otro dulce consuelo para el corazón de nuestro maestro, porque mientras él se dolía bajo ese duro golpe de ser enfrentado por preguntas y bajo conjuro, y mientras él sufría bajo esas inmundas acusaciones, mientras soportaba tal contradicción de pecadores, como lo dice el profeta, en contra suya, debe de haberse sentido satisfecho internamente en su condición de hijo, porque el autor de la carta a los Hebreos dice que como hijo aprendió la obediencia. Debió de haberse sentido muy satisfecho, hermanos, y satisfecho también por su poder que habría de manifestarse en 3 días más, en la resurrección, y ante la perspectiva de su gloria y triunfo cuando ascendiera a la derecha del Padre. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, viendo precisamente y contemplando la obra de Cristo, porque el apóstol Pablo no hace otra cosa más que desmenuzar la obra de Cristo, como hemos intentado humildemente nosotros hacerlo, hermanos, a través de esta serie. El apóstol Pablo, inspirado y lleno del Espíritu Santo, nos deja ver que también él lo hizo, y lo hizo, hermano, de una forma magistral. Él era un apóstol del Señor, y a través de sus cartas nos deja ver, hermanos, cómo precisamente hasta oraba. Fíjese bien, el apóstol oraba para que nosotros conociéramos precisamente esto que Cristo estaba experimentando en estos precisos momentos. Cuando él escribe la carta a los Efesios, ahí en el capítulo 1, versículo 15 al 20, me llama mucho la atención que
la consideración de Pablo a la obra de Jesús y a sus padecimientos, inclusive, hermanos, eran motivo de oración para que los efesios entendieran esto. Dice versículo 15, 1:15: por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. 16: no ceso, dice, de dar gracias por vosotros. Pero no solamente daba gracias por los efesios, sino también dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué oraba por ellos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos, esto es lo que hemos estado haciendo estos domingos, pidiéndole al Señor que a través de su obra nos dé también el conocimiento, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, dice, en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fuerza, dice el versículo 20, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermano, Pablo oraba para que comprendiéramos todo y cada una de estas benditas escenas, partes de la pasión de nuestro Señor. Entonces vemos aquí que la mansa respuesta de Cristo a los juzgadores es como un manantial, hermanos, de agua, un remanso de paz que brota dentro de su alma cuando ve por anticipado que se sentará a la diestra de Dios. Pero también a la vez ese remanso de paz, hermanos, se convierte como en un torrente que lo arrasa todo cuando dice que volverá en las nubes. Y esto, hermanos, es porque apuntaba a que iba a juzgar a los vivos y a los muertos, y que iba a vindicar, es decir, vengar, justificar públicamente a sus redimidos, y que a sus enemigos los iba a enjuiciar y a juzgar y a condenar. Esta palabra, hermano, que sale de la boca del Señor, tanto su relación con la humanidad como el Hijo del Hombre, como uno que iba a subir a la diestra del Padre, pero que habría de regresar, habla de muchas cosas, hermanos, de muchos sermones, de muchos estudios. Resumidamente le estoy diciendo, habla de que cuando Él venga, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, como reza o como dice el credo de los apóstoles, que nosotros no tenemos por costumbre recitarlo, pero que haríamos bien, como lo he dicho en algunos otros sermones, conocerlo, porque es una forma resumida, hermanos, de creer o de afirmar más bien lo que nosotros creemos como creyentes, número uno, y número dos, hermanos, de glorificarle a Él, hermano, en toda su obra. Así que, hermanos, esta respuesta es un manantial de paz, pero también es un río que lo arrasa todo, que se lleva, hermanos, las malas intenciones, que arrasaría, hermanos, con estas malas actitudes de sus juzgadores. Es sabio, pues, hermanos, tener estas consolaciones siempre listas a la mano. El enemigo sabe, hermanos, que hay un poder consolador en estas palabras, pero el problema es que nosotros a veces no las vemos. No las vemos. Para nosotros a veces los padecimientos de Cristo, hermanos, son así como lo he estado repite y repite y repite, como una película que ya vimos. Pero esto, hermanos, debiera ser un río cuyo suave fluir provea a nuestros espíritus de una tranquila paz, de una tranquila alegría con las que las aguas terrenales, hermano, no pueden rivalizar con esto. De verdad, hermano, lo que Cristo, hermano, está diciendo aquí
debe de traer a nosotros paz en cualquier circunstancia. Paz, seguridad en cualquier circunstancia. Yo voy a hacer una señalización aquí para concluir este cuarto punto o tercer punto. Y es que prácticamente el juicio y el interrogatorio concluyen con la condenación de nuestro Señor debido a la confesión que Él hace de su deidad. Si vamos al versículo 63, Marcos 14, 63, vamos a ver lo que ellos dijeron. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dice, o su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? 64, habéis oído la blasfemia, y llegamos a nuestro texto, ¿verdad? ¿Qué os parece? Y todos ellos, dice, le condenaron declarándole ser digno de muerte. Qué terrible, hermanos, es que una declaración tan bella, tan profunda, hermanos, tan llena de verdad, pueda ser considerada todo lo contrario. Yo no puedo entender cómo esas personas que se llaman unicitarios y otras de otras sectas, que niegan que Jesús es Dios, que niegan la deidad de Cristo, yo no puedo entender, hermanos, a esa gente, porque de pilón se dicen también cristianos. Hermanos, es algo que yo quisiera quitarme, ¿verdad? Y aclarar siempre que se dice, ¿verdad? Decir, espérense, ellos no son cristianos. No son cristianos, porque ¿cómo puede llamarse a alguien cristiano si no cree que Cristo fue Dios, que Cristo es Dios? ¿Cómo? Sin embargo, a ellos los engloban entre los cristianos. ¡Qué tristeza! Y es que, hermanos, el problema no está en que creamos en un solo Dios, porque ellos alegan eso. Ellos nos achacan a nosotros que nosotros creemos en tres dioses, que creemos que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, y ellos dicen que solo el Padre es Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Por eso le digo, lea el credo, hermanos, el credo apostólico, búsquelo. Hay varios, está el credo niceno, el credo, hay como 3 o 4, pero hágalo, porque ahí se habla precisamente, hermanos, de que aun cuando es un solo Dios, se manifiesta en 3 personas distintas. Sí, lo que pasa es que hay apostólicos unitarios o unicitarios, y hay otros que supuestamente no lo son, pero sí, ellos son uno de ellos. Bueno, miren, ellos dicen que este Cristo bendito, nuestro Señor, no es Dios. Y sin embargo, algo muy curioso, ellos reconocen, como otras sectas, ya lo dije, como los arrianos, testigos de Jehová, reconocen que Cristo fue el más excelente de los hombres. Dicen que Él fue el más perfecto de los seres humanos. Pero, hermanos, de lo que nosotros creemos a estas declaraciones, hay un abismo enorme. Yo no puedo, hermanos, la verdad, yo no puedo ver esto así. Es más, esto es blasfemo y nada más. Miren, los judíos evidentemente sostenían este tipo de opinión, de que Cristo posiblemente era un hombre lleno de virtudes, un hombre solamente lleno de virtudes, que Él era un impostor, inclusive decían, y entonces por eso lo están tratando aquí conforme a esa opinión. Y es que, hermanos, si Jesús no hubiera dicho que Dios era su Padre, ellos no se hubieran enojado tanto contra Él. ¿Sabe usted eso? Si Jesús no se hubiera hecho a sí mismo con sus palabras Dios, posiblemente lo hubieran perdonado. Incluso hoy día, hermanos, ellos lo condenaron a muerte debido a la afirmación, a su respuesta,
a la afirmación de su deidad y la declaración de que se sentaría a la diestra del poder de Dios y que juzgaría al mundo. Pero mire, hoy día hay multitudes, mucha gente que está dispuesta a tomar a Cristo como un maestro, ¿sí sabía? Pero no lo aceptan como el Hijo de Dios, porque esto tiene mucha implicación en la vida de una persona, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros decimos en una frase común y que es muy familiar para nosotros y que a veces tenemos que explicar delante de los inconversos a quienes nosotros le predicamos? Es que yo acepté a Cristo. Yo acabo de testificar ahorita, ¿verdad?, de lo que Cristo hizo en mí. Pero lo simplificamos diciendo, es que el día que acepté a Cristo. ¿Pero qué significa eso? Aceptar a Cristo. Pues significa que llegó un punto en la vida de mi ser, que yo tuve que creer que Jesús me podía salvar, que nadie más, y que como Él era Dios podía hacerlo, podía obrar un cambio y una transformación en mi vida, y que por lo tanto yo podía entregarle mi vida a Él confiadamente. Eso implica entregar la vida a Cristo. Pues hermanos, hoy hay multitudes que pudieran estar dispuestas a creer en Jesús como maestro, a creer en Jesús como profeta, pero no están dispuestos a creer en Él como Dios y como el Hijo de Dios. Yo no dudo que el Evangelio de Cristo podría ser bien recibido en muchos lugares, en muchos hogares, si su fuerza fuera trasquilada, si la propia alma y las entrañas del Evangelio le fueran arrancadas. Si se proclamara a Jesús como uno de los profetas y nada más, cuán bien recibida sería esa doctrina. Se lo aseguro, hermano, se lo aseguro. Pero el problema es que ese no es el Evangelio. El problema es que esta no es la historia que Dios escribió para nosotros. Ese es el grave problema. Por un tiempo, inclusive, usted y yo lo sabemos, creo que hasta sus más íntimos seguidores no creían en esto, hermano. Lo estamos viendo ahora en la célula, cómo hubo una transformación en aquel grupo, hermanos, de 12. Ya en el libro de los Hechos nada más aparecen 11. ¿Sabe por qué hubo esa transformación? Porque ellos entendieron, porque ellos vieron, confirmaron. Lucas comienza diciendo, ¿verdad?, acerca de que lo que va a escribir era ciertísimo y que iba a presentar pruebas indubitables, sin duda. ¿Usted tiene pruebas, hermanos, indubitables de que Cristo es Dios? Yo creo que si no, no estaría aquí. Pero un tiempo hubo en que aún los suyos, sus seguidores, no entendían, no creían en su divinidad. Mateo capítulo 16, versos 13 y 14, usted conoce este pasaje. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14, ellos dijeron, hermanos, unos pues Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora recordemos que no fueron los 12 los que dijeron, cuando Jesús los enfrentó más directamente: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Fue uno nada más el que dijo, inspirado, motivado por el Espíritu Santo. Pero la realidad, hermanos, es que aún los suyos no habían entendido realmente. Por eso cuando Jesús les hablaba anticipadamente de su muerte, aún Pedro, que había sido inspirado, se interpuso y le dijo: Señor, no vayas a Jerusalén, no, ninguna cosa de esas te acontezca. Y el Señor le dijo: quítate de aquí, ¿verdad, Satanás? Por eso cuando Jesús hablaba a sus discípulos de su partida, dice la Biblia que ellos se entristecían. ¿Por qué? No entendían, no creían todavía en su divinidad. Miren, hermanos, miremos cómo las mentes malignas quieren hablar de Jesús en este tiempo como si fuera de esa línea de reformadores como Moisés, Samuel, Elías, y con frecuencia ahí pegado, sucia y tontamente, la gente asocia a nuestro bendito Salvador con uno que se llama Confucio, con un panzón llamado Buda. Discúlpeme, quisiera tener más palabras, hermano, para hacer la gran diferencia de nuestro bendito Señor santo y puro
con esos hombres, hermanos, que tenían ideologías. Mahoma, hermanos, ni a los talones, y a quien me pongan enfrente o que pongan enfrente de mi amado y bendito Señor, hermanos, son nada en comparación con Él. Así que le abriremos un espacio nosotros a este tipo de pensamientos. No, hermanos, ni por un instante. Él es el verdadero Hijo del bendito. Él es el Hijo del hombre, pero es Dios por siempre divino, por siempre Dios. ¿Puede decir amén? Voy a parar aquí, hermanos, y voy a pasar al cuarto punto, porque quiero avanzar, le digo, y quiero terminar, debo proseguir. Yo quisiera que nos detuviéramos por unos minutos o dos en el tema de la condena que le fue dada al Señor. Ya dijimos que llegamos a nuestro texto, Marcos 14:64, donde dice el sumo sacerdote: ¿escucharon? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y dice: y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Sí, lo condenaron por su propia boca, pero esto, aunque tenía una apariencia de justicia, era la peor injusticia cometida. Ante el tribunal, el prisionero ha afirmado, sí, él no lo negó, afirmó ser el Hijo de Dios. Y yo pregunto, ¿cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no debía decir la verdad? Claro que sí. Y si esto es la verdad, hermanos, él no debía de haber sido condenado, sino más bien adorado, ¿no cree? Él debía de haber sido adorado en ese momento. Era su pueblo, eran los principales en la religión. La justicia requiere, hermanos, que se haga un interrogatorio para verificar si es el Cristo, el Hijo del bendito o no. Y Él reclama serlo. Él reclama ser el Salvador, reclama ser el Mesías. Todos los que están en la corte son líderes de la religión y están esperando al Mesías. Todos. Algunos de ellos esperan que aparezca pronto. Y la pregunta aquí cabría: ¿no podría ser este el enviado del Señor? Pues que se haga un interrogatorio en cuanto a sus argumentos. Que pregunten cuál es su linaje, de dónde viene, que indaguen dónde nació, que se pregunten sus verdugos si sus obras han sido confirmadas por alguno de los profetas, que se pregunten, ¿ha obrado milagros? Que se pregunten, ¿ha resucitado muertos? ¿Ha cumplido la ley de Dios? ¿Ha cumplido con las profecías acerca del Mesías? Todas estas preguntas tenían una respuesta, y era sí, 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 sí. Él era el Mesías, Él era el anhelado, Él era el esperado, Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Estas preguntas, hermanos, son necesarias porque la vida de uno estaba en juego. No podían condenar a muerte justamente, fíjese. Sus leyes decían que no podían condenar a un hombre sin un examen que investigara la verdad de su defensa, porque podría resultar que sus palabras eran las correctas. Para eso son los jueces, para eso son los juicios. ¿No es ese el trabajo de una corte y de los tribunales de justicia? Sí, pero no. Ellos no quieren escuchar al hombre que odian y alegan contra él que su afirmación, que la verdad lo condena. Es blasfemia y ha de morir, dicen ellos. Pero ¿por qué no toman en cuenta que de entre los principales, miren, hermano, tenían todo en contra de ellos? ¿Por qué no tomaban en cuenta que de entre los principales como ellos había algunos que saben que el acusado no era un hombre común, no era un blasfemo, no era un simple maestro, no era un profeta similar a Moisés y a Elías? Entre ellos había gente que sabía y que había corroborado esto. Dice la Escritura, hermanos, en Juan capítulo 3, usted conoce a este personaje, pero mire los datos que se dan de él. Juan capítulo 3, versículo 1 dice: había un hombre, ¿de qué? De los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un que
un principal, dice, entre los judíos. 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Yo sé que siempre predicamos de que vino a Jesús de noche y nos detenemos ahí en ese detalle. Yo quisiera que nos detuviéramos en este otro detalle. Este hombre principal entre los judíos dijo con su propia boca: Maestro, Rabí. ¿Qué dice? Sabemos. O sea, no solamente él sabía esto. Entre los suyos, entre ese grupo principal de líderes religiosos, sabían que Jesús había venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque había pruebas indubitables, había razones fuertes de peso, de poder. Dice: porque nadie es como tú. Nadie hace las obras que tú haces si Dios no está con él. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, qué terrible injusticia. ¿Por qué no preguntar a estos? ¿Por qué no hacer esto? ¿O no? ¿Por qué también? Hermanos, es que él también debía de cumplir así, hermanos, lo que estaba escrito de él. Isaías 53:8 dice: por cárcel y por juicio fue arrebatado, dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado, dice otra vez, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice la Biblia Jerusalén, en la tercera edición, dice: tras arresto y juicio fue arrebatado. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado, dice, de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Así que, hermanos, atendamos y entendamos que entre menor sea el interrogatorio, más fácil será condenarlo injustamente, porque así debía de ser. Él ha dicho que él es el Cristo y el Hijo de Dios, por lo tanto es digno de muerte, dicen ellos. Ay, hermanos, ¿cuántos hay? Y quisiera dirigirme a los que nos ven por el video en esta hora. ¿Cuántos hay que condenan y rechazan la doctrina de Cristo y a Cristo mismo sin hacer las debidas investigaciones acerca de Él y acerca de la doctrina? Y la oyen y la condenan con argumentos de lo más trivial. Algunos vienen y escuchan un sermón y entonces encuentran fallas en los gestos del predicador, del pastor, alguna actitud, como si eso bastara para negar la verdad que el Señor predicó. Otros han dado oído a las voces de los que son iguales a ellos, testigos falsos, y determinan que la vida y obra del Salvador ha de ser sacrificada y sepultada para no volver a recordarla. No me hables de eso, porque mira, yo tengo un amigo, un conocido que estaba en una iglesia, bla, y le pasó esto. Afuera con eso. Qué terrible error, qué tristeza. Otros más, habituados a escuchar las aduladoras doctrinas de las religiones falsas, dicen: es que el cristianismo es algo muy extraño, que no puedo creer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Acaso las cosas extrañas no son muchas veces verdaderas y no son muchas verdades sorpresivamente extrañas, hermanos, hasta que nos familiarizamos con ellas? También están aquellos que no quieren siquiera enterarse ni tantito. No quieren hacer ninguna pregunta ni escuchar nada que tenga que ver con religión, porque creen que así se van a liberar de cualquier responsabilidad y van a ser menos culpables. Pero no entienden que en esto, al igual que los sacerdotes judíos, prácticamente están gritando: muera, muera el dador de la vida. Eso es lo que hacen. Prosigamos, hermano, porque él es condenado a muerte y el sumo sacerdote, dice Marcos 14:63, rasga su vestidura. Aquí hay algo importante, hermanos. Yo no sé si el sumo sacerdote en este momento llevaba las ropas
con las que ministraba, pero sin duda llevaba algún traje particular a su oficio sacerdotal, y este es el que rompió o rasgó, como era la costumbre cuando se decía una blasfemia. Pero miremos, hermanos, cuánto significado hay en esto, porque los sacerdotes, hermanos, no eran sacerdotes por sus ganas o por sus pistolas, vaya, tengo que decirlo así. Era una casta, el linaje sacerdotal, y era la casa de Aarón y la tribu de Leví. Y aquí vemos a la casa de Aarón y la tribu, hermanos, de Leví rasgar sus vestiduras. Y en unos momentos más, hermanos, el templo mismo en donde ellos ministraban, el templo mismo que era de una suprema estima, de una suprema estima, también habría de rasgar su velo, él, de arriba a abajo. Y esto usted y yo sabemos, hermanos, es que los sacerdotes y el templo fueron, hasta ahorita, hermanos, fueron abolidos para siempre. El sacerdocio de Aarón y el templo judío está abolido. Tienen un muro triste, el de los lamentos. Y yo siempre digo, más que de lamentos, es el muro de la vergüenza, el muro que los señala a ellos de haber despreciado al Salvador del mundo. Ellos que debían haberlo reconocido, lo despreciaron, y el Señor permitió que quedara solamente un pedazo de pared para recordarles todos los días. Bien hacen en lamentarse, el problema es que no lamentan por Cristo. Lamentan, hermano, por su sacerdocio, lamentan por sus sacrificios, lamentan por la ley, hermanos, que quedó desfasada, y ese es un severo problema para ellos. Miren, antes de leer, hermanos, yo quisiera que hiciéramos conciencia a quién fue dirigida esta carta que vamos a leer, o esta parte de la carta, y que también es parte para nosotros. La carta a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Pues los judíos. Mire cómo se le escribe. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién? Caifás, Anás, los demás, Zacarías, Cristo Jesús. 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. 4, porque toda casa es hecha por alguno, dice, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, dice, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quién? Nosotros. Hermanos, muchas veces decimos que nosotros somos el templo de Dios, y esto es cierto, hermano. La casa de Dios no es esta de tabiques, de bloques. La casa de Dios somos usted y yo. La cual casa somos nosotros, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero ellos lo despreciaron contumazmente. Pero en todo lo que hacían había un significado, hermano, singular. Estas vestiduras rasgadas eran un indicador del hecho que ahora el sacerdocio de Aarón, del linaje de Aarón, había sido rasgado para siempre, abolido para siempre, y el grandioso sacerdocio del orden de Melquisedec había entrado en funciones, hermanos, pues el verdadero Melquisedec en ese instante y en ese lugar estaba delante de ellos en toda la majestad de su amor, verdad y paciencia. Sigamos leyendo ahora Hebreos 5:1.
en adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y miren lo que dice, hermano, cómo restriega el autor a los hebreos esto, a estos jueces y sacerdotes de otro tiempo. Ellos estaban ahí para que se mostraran pacientes con los ignorantes, y no quiero decir que Jesús era ignorante y extraviado. Dice, porque Él también está rodeado de debilidad. Para eso estaban, hermano, para mostrarse misericordiosos, pacientes. ¿Notamos algo de esto, hermano? En el sacerdocio que juzgó a Cristo, de ninguna manera. Versículo 3, y por causa de ella, dice, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vuelve a poner el ejemplo del linaje sacerdotal. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, ¿para qué? ¿Para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec, dice. 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos, la carta a los hebreos es determinante para saber, hermanos, que el pueblo judío, y del que nos enseñaron muchas veces que es el pueblo escogido, no es, hermano, como nos dijeron. Lea la carta a los Gálatas juntamente con la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, 8, 9, 10. Y nos vamos a dar cuenta quién es el pueblo escogido. Y no solamente por el autor a los Hebreos, Pedro mismo toma aquella porción, hermano, que los profetas decían, que Moisés decía, que Israel era una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y la aplica, hermano, a la iglesia ahora. ¿Se equivocó Pedro? ¿Se equivocó Pablo? Hermanos, hay mucho que aprender acerca de esto, porque, le vuelvo a repetir, fuimos muy mal enseñados. Y hoy, hermano, vivimos consecuencias. Estamos orando, hermano, por un pueblo, decíamos el viernes. Número 1, capital, hermano, del homosexualismo. Número 1, hermano, capital de los fraudes, de las extorsiones. Un pueblo genocida que está barriendo, hermano, con Medio Oriente, que está matando niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos por igual. Y, hermanos, muchos pastores siguen predicando, hay que orar por Israel. Hermano, estaba oyendo a un pastor diciendo, a ver, pues díganme ustedes entonces, ¿a quién quieren que se mate? ¿A Palestina o a Israel? No, yo digo que se mate a Palestina. Pero ¿quién nos mandó, hermano, a hacer juicios de valor? La Biblia, hermano, nuestro maestro, que ahora es sumo sacerdote, nos enseñó a ser pacificadores, a que oremos por la paz. Hay tanto que aprender de esto, hermano. Hay tanto que decir, pero en su momento. Necesito terminar. Conociendo nosotros esto, no podemos dejar de observar, hermano, que contrariamente a las funciones del sacerdocio, de los jueces, de los alguaciles, del Sanedrín, todos concordaban, no había desacuerdo entre ellos. Hermanos, ellos se habían cuidado, no lo dudo, de no dejar que Nicodemo, como ya vimos, que un José de Arimatea supieran algo acerca de esta reunión suya. Y usted dice, hermano, ahí sí está conjeturando. Pues no, mire, Lucas 23, 50 y 51. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro de ¿qué? Del concilio, era miembro de este juicio, parte, no del juicio, parte de este grupo de alguaciles, de juzgadores.
Y dice el 51, pero este era varón bueno y justo. Dice el 51, que también esperaba el reino de Dios. Quiere decir que los otros también esperaban el reino de Dios. Dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ello. Tenemos que notar esto, hermano. Había gente de entre ellos que no estaba de acuerdo. ¿Ustedes creen que invitaron a estos? Les puedo asegurar que no, hermano. Recordemos una vez más que la convocación fue de noche, la reunión fue de madrugada, y aunque la llevaron a cabo muy temprano en la mañana, con el objeto de guardar su antigua ley rabínica, porque la antigua ley, hermano, rabínica, no bíblica, era que no se podía enjuiciar a nadie hasta que amaneciera, hasta que hubiera luz de día. Entonces, hermanos, ellos apresuraron el juicio, y cualquiera que pudiera haber hablado en contra de la sentencia sedienta de sangre, asesina, fue mantenido fuera del camino. Así que la asamblea aquí fue unánime. Eran todos asesinos, hermano. ¿Pero unánime en qué? Hermanos, aquí lo único que podemos decir, hacer ayes de dolor, de tristeza, de pena. Ay de la unanimidad de los corazones impíos en contra de Cristo. Y es que, hermanos, es a veces sorprendente que haya tales altercados y pleitos entre los amigos de Cristo y mucha unidad entre los enemigos, cuando el punto es rechazar a Dios. Oído, hermanos, por favor. Yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca de altercados, de pleitos entre los demonios, ¿o sí? La Biblia no nos enseña eso, que los demonios discuten entre sí, se ponen a pelear. Nunca hemos oído tales cosas. No hemos leído nunca de sectas, de separaciones en el infierno. Todos ellos, hermanos, todos los enemigos de Dios, todos los enemigos de la iglesia, son uno solo en contra de Dios, de Cristo y de nosotros. Pero qué terrible es, hermanos, que aquí a veces nosotros como creyentes estemos divididos en secciones, en partidos, y con frecuencia estamos en guerra unos con otros. Que el Señor de amor nos perdone, que el Rey de paz venga y reine sobre nosotros y nos conduzca a una perfecta unidad alrededor suyo. Volvamos a la historia, porque la sentencia fue muerte. ¿Y qué idea práctica, hermanos, puedo transmitirles aquí con esta sentencia? Lo práctico aquí, mis hermanos, es que esa sentencia de muerte la merecía yo, la merecía usted. Es una sentencia de vida a nosotros, pero la impusieron sobre él. Digno de muerte, dijeron todos ellos. Todas las manos votaron, fueron levantadas. Todas las voces dijeron sí al veredicto, que muera. Sin embargo, no había delito en él. Más bien, digamos que toda la excelencia se encontraba en nuestro Señor. Cuando oímos o vemos, hermanos, en una cinta cinematográfica, o leemos en la Escritura o en una obra teatral, hermanos, que Jesús es condenado a morir, nuestra alma, lo práctico debiera ser, hermano, que debemos caer a sus pies y clamar: bendito Señor, tú has asumido mi condenación, y por lo tanto no hay ahora condenación para mí. Has tomado mi copa y la has bebido hasta el fin, de tal forma que mi copa está vacía, está seca para siempre. Hermanos, gloria sea al bendito nombre de Dios desde ahora y para siempre. Porque, hermano, voy a terminar este punto aquí con un reconocimiento genuino de lo que Cristo hizo por mí. Si usted quiere hacerlo, reconozca también al Señor. Y paso al último punto, ya. Punto número 5, hablemos del ultraje, hermanos, que el Señor empieza a recibir de aquí en adelante. Porque debo de colocar esto, hermanos, delante de ustedes. No me lo puedo saltar a esta dolorosa escena que llamaremos el ultraje. Marcos 14, 64 y 65. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?
y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Tan pronto como estos malvados hombres del Sanedrín lo decretan culpable de muerte, los siervos, los guardias y aquellos que custodiaban el salón donde se encontraban los principales, ávidos de agradar a sus señores, y todos ellos tocados por el mismo espíritu brutal y sanguinario que moraba en ellos, comenzaron a ultrajar la infinita majestad de nuestro Señor. Permítame puntualizar estas palabras. Dice ahí el versículo 65: y algunos comenzaron a escupirle. Y es que así, hermanos, así fue expresado el menosprecio, más efectivamente que por medio de palabras. Cuando yo escribía esto, hermano, me acordé de mi madre. Creo que se los he dicho en otras ocasiones. Cuando yo era un niño y mis hermanos niños, a veces nos juntábamos, hermano. Mi madre fue muy estricta en la crianza, muy estricta. Hermano, si nos escuchaba por algún motivo decir alguna grosería, nos rompía la boca literalmente, hermano, de un manazo. Nos castigaba y nos daba duro, hermanos. De tal forma que nosotros nunca fuimos groseros al hablar. Fuimos groseros cuando nos descarriamos ya de grandes, pero antes de que Cristo me salvara, hermano, pues usted sabrá, ya le dije. Pero había algo, hermano, que no se me olvida nunca. A veces andábamos, porque vivíamos en una especie de vecindad familiar. Vivían mis primos acá, yo acá, otros primos acá, y nos juntábamos, hermano, los primos de la misma edad, y mis primos eran unos bárbaros, hermano, eran tremendos, y decían groserías y hacían muchas cosas. Y de repente, hermanos, ahí en la vagancia, en el patio de la vecindad familiar, empezamos a agarrar costumbres y empezamos a escupir. Algunos de nosotros teníamos esa costumbre, ¿verdad? Dar por todos lados y escupir, escupir. Si mi mamá nos veía, hermanos, a mis hermanos y a mí escupir, nos ponía un manazo y ¿sabe? Pero me llamaba la atención, ¿sabe qué nos decía? ¡Pah! Nos daba una cachetada, nos decía: judío, decía, solo los judíos escupen, no quiero verte escupir. Yo decía, pues nunca entendí qué era esto. Yo decía, ¿qué onda con mi mamá? ¿Verdad? Qué dura, pues ¿qué tanto es escupir? ¿Verdad? No le estoy escupiendo a nadie. Pero, hermano, cuando yo leo esto ahora, ¿qué vemos, hermano? ¿Qué vemos en esto? Una película conmovedora como cada año. Esto no puede ser así, hermanos. Y no puede serlo porque ante este atrevimiento, les puedo asegurar, cuando empezaron a escupir al Señor, los cielos se pasmaron, hermanos, por este atrevimiento. Sí, hermanos, los cielos de los cielos, que no pueden contener la majestad y que no son siquiera limpios a los ojos de Dios, así lo dice la Escritura. Yo creo que se aterrorizaron, hermanos, cuando vieron que al Señor le empezaron a escupir. Miedo porque el rostro que golpean es la misma luz del universo. Su persona es la gloria del cielo, y ellos comenzaron a escupirle. Ay, 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 mi Dios, qué viles somos los hombres, hermanos. Esa es la realidad. Pero algunos fueron más lejos. Dice aquí que, hermanos, empezaron a cubrirle el rostro, dice. Es una costumbre, hermano, de matones, ¿sí o no? Cubrirle el rostro a un sentenciado, a un condenado. Y parece que esta era una costumbre también en el oriente, cubrir el rostro de los condenados, como si no quisieran que vieran la luz, ni quisieran que contemplaran a sus semejantes. Y yo no sé si por esta razón o como simple burla, hermanos, fue que le cubrieron su rostro, para que él no pudiera ver y para que ellos no lo pudieran ver a la cara cuando le estaban haciendo estas vilezas. Pero qué ironía, hermano, qué risa me da. ¿Cómo podían de esta manera apagar la luz, el sol de justicia, y tapar la refulgente antorcha que ardía en un lugar tan oscuro como en ese juicio? Mire lo que dice Juan.
Mire lo que dice Juan, hermano, en contraste con esta acción de cubrirle la cara. Dice, en Él, en Cristo estaba la vida. Y esta vida, dice, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué insensatez, ¿hasta dónde llega la insensatez humana? ¿Se da cuenta? Querían tapar la luz, querían, hermano, tapar la vela con un almud. No hay forma, hermano, de acabar con esta luz. Luego, cuando ellos creían que todo era oscuridad para él, comenzaron a decir: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces otro hizo lo mismo, dice la Escritura, y muchos fueron los crueles bofetones que le propinaron a su bendito rostro. Le voy a decir algo, hermano, que supe mientras escribía esto. ¿Sabe usted que son muchos, pero muchos los escritores que ahí en el medievo, en la época medieval, hermanos, escribieron e inclusive se deleitaron escribiendo y hablando acerca de dientes, hermano, que fueron tumbados de nuestro Señor, de mejillas, hermano, cortadas, amoratadas, de carne, hermano, magullada? Y el profeta Isaías nos habla, hermano, que ciertamente su rostro fue desfigurado de tal forma que no se encontró parecer en él ni hermosura. Sí, pero hermanos, esto, lo que el profeta dice, si le echamos imaginación, podemos imaginarnos cosas terribles. Me acuerdo mucho de un folleto de Chic, ¿se acuerdan? Que presentaba, hermano, a Jesús así, sin forma humana. Era un trozo de carne, hermanos, ahí sajado por los latigazos, por todos los golpes. Pero yo no quisiera aquí, precisamente, hermano, yo no quisiera que nosotros nos atreviéramos a imaginarnos más de lo que está escrito. Aquí la Escritura como que corre un velo, hermanos, y yo les diría que lo dejemos ahí, ese velo, que ahí se quede. Sin embargo, debe de haber sido un espectáculo horrible, hermanos, ver al Señor de gloria con su rostro todo manchado, con la sucia saliva de aquellos, y herido por sus crueles puños. Aquí, hermanos, el insulto y la crueldad se habían combinado en el ridículo de sus títulos proféticos y la deshonra de su divina persona. Nada fue considerado lo suficientemente malo para ofender y para agredir al Señor. Inventaron toda la vergüenza y el escarnio que pudieron, y Él permaneció allí, aunque un solo destello de sus ojos los habría consumido en un momento. Hermanos, hermanas, esto es lo que nuestro pecado merecía. Esto es lo que nuestro pecado merecía. Y es que, hermanos, tenemos que entender, por amor de Dios, que el pecado es vergonzoso, sumamente vergonzoso. Nuestros pecados merecen que se les escupa. Entendamos esto cuando estemos propensos a pecar. El pecado merece ser escupido. Cristo estaba cargando con su pecado y mi pecado, y por eso esto fue así, hermanos. Y no, hermanos, sepamos y no olvidemos que cuando pecamos deliberadamente, le estamos también escupiendo a la cara a Cristo. También al pecar pensamos que tapamos sus ojos, tratando de olvidar que Él nos ve. Sepamos que le golpeamos siempre que transgredimos y afligimos su espíritu con nuestras pecaminosas conductas. No hablemos de los crueles judíos, hermano. No hablemos de los crueles judíos. Pensemos en nosotros y entonces seremos humillados por este pensamiento que le acabo de dejar. Y sin embargo, por sobre todo esto, me parece ver una luz bendita, sumamente bendita. Ya voy a terminar, hermanos, porque aquí yo me regocijo viendo a Satanás vencido en su astucia y su malicia convertida en el instrumento de su propio fracaso. Él piensa destruir a Cristo y mediante ese acto se está destruyendo a sí mismo. Él atrae el mal sobre su propia cabeza y cae en el hoyo que él mismo cavó. Así todo mal, sepa usted que así todo mal obrará siempre para bien del pueblo del Señor. Sí, hermanos,
Nuestro mayor bien muy a menudo precederá de aquellos que amenazaban con nuestra ruina y que nos provocaban una gran angustia. Conclusión. ¿Qué sigue, hermanos? 3 días ha de sufrir el Cristo, 3 días y ha de yacer en el sepulcro, pero después de esto Él debe de herir la cabeza de la serpiente y llevar cautiva la cautividad, y todo eso por los medios de su propio sufrimiento y vergüenza que ahora lo vemos soportar. De igual manera, hermanos, ocurrirá a su cuerpo, que es la iglesia, y Satanás será herido bajo nuestros pies dentro de poco. Grábese esto. Y voy a dejar este tema, hermanos, le voy a dejar este tema esperando que ustedes lo continúen en sus meditaciones, y haciendo las últimas 3 breves observaciones. Termino, muy breves. La primera: cuán prestos, hermanos, hemos de soportar nosotros la calumnia y el ridículo por causa de Jesús. No nos encolericemos, no nos enojemos, ni pensemos que sea algo duro que la gente se burle de nosotros como cristianos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros cuando somos comparados con Cristo? ¿Quiénes somos nosotros cuando somos comparados con Él? Y si a Él le escupieron, ¿por qué no habrían de escupirnos a nosotros, hermanos? Si lo abofetearon, ¿por qué no habrían de abofetearnos a nosotros? ¿Acaso el Señor ha de soportar, hermano, toda la dureza? ¿Habrá de tener Él toda la amargura y nosotros siempre la dulzura? Bonitos soldados seríamos si demandamos una mejor suerte que nuestro capitán, ¿no cree? Segundo, cuán sinceramente hemos de honrar a nuestro amado Señor. Mire, si los hombres aquellos estaban tan presurosos, tan ávidos para avergonzarle, nosotros debemos ser 10 veces más fervientes en darle gloria. Hermanos, aquellos levantaron la mano inmediatamente. Aquellos inmediatamente, el último versículo de los últimos versículos que leímos fue que inmediatamente empezaron a golpearle, escupirle, a taparle el rostro. Hermano, y yo puedo hablar 1000 verdades aquí de la palabra y yo no oigo un amén suyo. ¿Qué nos pasa, hermanos? Y no porque quiera, hermano, que me ovacionen, no, a la verdad de la palabra. Alabe a Cristo, confirme la palabra, hermano, con un amén. Estos estaban presurosos y ávidos para avergonzarle, y nosotros debemos ser 10 veces más fervientes en darle gloria, honor, aleluya al Señor. ¿Hay algo que pudiéramos hacer hoy por lo que Él pudiera ser honrado? Apresúrese y hágalo, hermano, póngase a hacerlo. Podemos hacer algún sacrificio por Él, podemos realizar alguna tarea difícil que le glorifique. Hermanos, no debemos pensar mucho, debemos de hacerlo de inmediato con todas nuestras fuerzas. Sea creativo, hermano, en modos de glorificarlo, en formas de glorificarlo a Él, así como sus adversarios fueron ingeniosos en todos los métodos de su vergüenza. Punto número 3 y final: cuán seguramente y cuán dulcemente podemos todos los que somos de Él venir y descansar nuestras almas en sus manos. Ciertamente yo sé que quien sufrió esto, puesto que era verdaderamente el Hijo del bendito, tiene la capacidad de salvarnos, hermanos. Tales aflicciones han de ser una plena expiación por nuestras transgresiones. Gloria sea dada, hermanos, a Dios, porque esa saliva en su rostro significa un rostro limpio ahora para mí. Esas falsas acusaciones contra su carácter significan que no hay condenación para mí y para usted. Esa sentencia de muerte para él demuestra la certeza de vida eterna para mí y para usted. Descansemos dulcemente en Jesús, y si nuestra fe, como decían ahorita en los cantos y hablaba la hermana Lisa, si en algún momento nuestra fe se ve agitada alguna vez, pasemos otra vez por ahí, por la casa de Caifás, y veamos al justo
estando en el lugar de los injustos. Veamos al Inmaculado soportando la condenación por los pecadores. Juzguemos y condenemos cada pecado y cada duda en la sala del sumo sacerdote y salgamos gloriándonos porque el Cristo ha vencido por nosotros y ahora esperamos su aparición con deleite. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, por Cristo nuestro Señor. Seguiremos hablando, hermanos, ya no del juicio. Hablaremos, si Dios nos permite, hermanos, de esas últimas palabras dichas desde la cruz, esas frases. Que Dios nos ayude. Póngase de pie, hermano, glorifique al Señor. Piense en tantas cosas, hermanos, en tantas implicaciones de este juicio a nuestro Señor. ¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos deja? Nos deja, hermanos, un sinfín de enseñanzas, un sinfín, hermanos, de bendiciones. No se lamente, hermano, por el Señor. No hagamos lo que se hace, hermano, en otras iglesias, que viendo al Cristo, hermanos, crucificado, lloran y dicen: pobrecito de nuestro Dios. No, hermanos, bendito sea el Señor, que soportó, hermano, con carácter y paciencia para que usted y yo no sufriéramos lo mismo, lo que merecíamos. Hable con Dios en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Hijo del Altísimo. Bendito sea tu nombre, oh Hijo del Hombre. Te adoramos en esta hora y te bendecimos dándote gracias. Señor, reconocemos en esta hora, Señor, que habiendo pasado, Señor, desde tu aprehensión en el monte, Señor, aquel hasta este tiempo, Señor, donde fuiste juzgado y condenado, Señor, y vejado y castigado duramente por tus enjuiciadores. Tenemos mucho, Señor, que hemos recibido a causa de esto. Tenemos mucho que aprender. Hay muchas cosas prácticas, Señor, en todo esto. Tu actitud mansa y humilde. Hemos orado todos estos domingos. El silencio sabio muchas veces, Señor, y ahora vemos, Dios eterno, las implicaciones, Señor, que tuvo tu verdad, salida de tu boca, Señor, franca, directa, sin más, sin menos, sin rellenos, Señor, sin osadía de más, pero, Señor, una verdad al fin y al cabo completa y total. Señor, bendito sea tu nombre también, Señor, porque, Señor, todo lo que te aconteció, todo lo que te propinaron, Señor, era para nosotros. Eso y mucho más, Señor, que aún nos falta por ver. Señor, gracias, porque hoy podemos gozar de un rostro limpio, Señor, de vituperios, de escupitajos, Señor, libres de puñetazos. Señor, estamos en luz. Señor, no estamos con los ojos cubiertos, Señor, porque tú, Señor, fuiste escupido, fuiste, Señor, con tu rostro cubierto y recibiste, Señor, puñetazos, Señor, de los cuales a veces, Señor, es mejor no saber. Señor, aquí estamos considerando, Señor, tu obra bendita, este juicio, Señor, que pudiéramos decir fue injusto en todo, desde el comienzo hasta el final, hasta la condena. Pero, Señor, era un juicio, Señor, necesario para que nosotros, Señor, tuviéramos, Señor, justicia en nosotros, que pudiéramos ser justificados, salvados, limpios. Señor mío, muchas gracias por permitirnos, Señor, pasar por toda esta obra bendita, apasionante, gloriosa. Señor, es mejor, Señor, tu palabra que cualquier cinta cinematográfica. Es mejor tu palabra, Señor, que cualquier obra teatral, histriónica. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor, que abre nuestros ojos. Gracias, Señor, por el trato, Señor, para tu iglesia. Queremos salir de este lugar glorificándote, alabándote, bendiciéndote, Señor, como el pueblo tuyo, como los redimidos tuyos, como los justificados tuyos,
como tu iglesia, como tu pueblo, como tu casa, como los redimidos y salvados. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén.